Petrella, que fue economista senior de la Unión Europea, denunciaba ya a principios de los años 90 el peligro de un mercado que sin controles terminaría arrodillando los estados ante este poder difuso de la especulación financiera. Yo quería señalar un artículo de un amigo nuestro, que el profesor Res lo conoce muy bien, Roberto Savi, un periodista fundador de Interpreserve, que decía: los gobiernos han liberado un monstruo que ahora no saben cómo controlar. La libre circulación de capitales, la desregulación de los mercados financieros y el poder concedido a determinadas entidades privadas no solo convierten en papel mojado el concepto de soberanía popular, sino que configuran un mundo económico financiero caótico que en cualquier momento puede precipitarnos en una crisis como jamás se haya conocido. Esto es el producto de la globalización, de esta globalización desenfrenada, basada en el peor rostro del capital, que es la especulación y el lucro sin medida. Esto hace que nosotros rechacemos el valor de la internacionalización de las relaciones, de la mundialización de nuestro sistema. Claro, justamente hay una diferencia, puede ser semántica, entre globalización y mundialización. Globalización es un término, dicho sea de paso, que no existía. No sé si lo ha incorporado la Real Academia Española. Globalización es la traducción de globalization, ¿no?, que es un término anglosajón. No sé, supongo que lo hemos incorporado, pero no existía este término. Los franceses, que son un poco más celosos de no ser colonizados culturalmente, no aceptaron el término globalización y le llamaron mundialización. Pero más allá del valor de las palabras, lo que cuenta son los contenidos. Nos oponemos a esta globalización especulativa financiera hecha en manos de un mercado ciego que persigue el único fin de aumentar su lucro. Pero sí estamos de acuerdo con una mundialización, porque soñamos con la aldea global, soñamos con una sociedad planetaria de hombres libres, donde, repito también a lo de Manuel Zaguirre, donde todos los hombres gocemos un mínimo, una base mínima de libertades y derechos, donde todos, en principio en cada uno de nuestros países, los latinoamericanos y también en el orden mundial, nos consideremos hermanos. Hoy el profesor Res nombraba a destacados pensadores cristianos, al maestro René Cassin, que fue el redactor de la Declaración de los Derechos Humanos, a Jean Maritain, que fue el filósofo que entre bambalinas empujó esta declaración, a Máximo Pacheco Gómez, un latinoamericano, estuvo en el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Todos estos pensadores que aportaron este contenido de base a una mundialización ordenada, hecha no al servicio de los capitales, sino hecha al servicio del desarrollo humano integral de los hombres. En esta globalización han cumplido un triste papel los organismos económicos financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional, no es necesario que yo lo diga acá, Joseph Stiglitz, que fue el economista jefe del Banco Mundial, ya ha descrito lo que han sido los manejos del Fondo y del Banco Mundial al servicio del famoso G8, que eran los países centrales o los países con mayor poder. Estos organismos financieros internacionales, con la famosa receta de los ajustes, llevaron a los países de América Latina y de África al desastre, y fueron responsables de haber querido crear un mundo a medida de los intereses de los países centrales, que felizmente ese proyecto fracasa y es la gran oportunidad de crear alternativas. Esta globalización que nos dejó un aumento de la brecha entre ricos y pobres, ya no solo de países, sino en el seno de las propias sociedades, donde la gente, aún hoy, un tacita de Asunción nos decía esta mañana, no, el país crece mucho, ahora nosotros no lo vemos. Y alguien habló, creo que el profesor Res, puede crecerse al 10, al 15, al 18%, pero crecen en igual medida los derechos de los trabajadores, que son los que originariamente producen la riqueza.
crece en igual medida los derechos culturales, crece en igual medida la calidad de la educación, crece en igual medida la seguridad, que está basada en una sociedad más armónica y en una sociedad que toma a enormes franjas de la población como marginales que no tienen ninguna posibilidad, ya son más que pobres, son descartables. Y después nos quejamos los ciudadanos de la falta de seguridad. ¿Qué seguridad puede tener una sociedad que da como descartable al 20% de la población? Ellos creen que la gente se va a quedar resignada a ver cómo otros disfrutan lo que ellos se les está negado. Entonces, cuando se habla de la seguridad, sobre todo hablo en Argentina, y de las políticas de mano dura y que hay que fortalecer la policía, claro, habrá cosas que hacer, pero hay que buscar que el fondo de la inseguridad en un 80% se debe a la injusticia social, a la discriminación, a la marginalidad. Ahí radica el origen de la inseguridad. Por supuesto que habrá que tomar medidas preventivas. A nadie le gusta ser asaltado, ni robado, ni que se metan en su casa. Pero tenemos que ir al origen de los problemas, no tratar de atacar solo las consecuencias. Frente a esta globalización injusta, ¿cómo nosotros podemos oponer otra forma de relaciones? Yo quiero recordarle, hoy lo decía Zaguirre, la crisis de la Unión Europea. Muchos de los países, Estados Unidos, Europa, incluido Japón, después del desbarajuste del 2008, de la quiebra de las grandes empresas, de Lehman Brothers, de grandes consorcios y figuras del capitalismo, los estados fueron a auxiliar. Ahí no hubo, cuando uno pide a veces para educación y salud, dice no hay fondos. Ahí se fueron cientos de miles de millones de dólares para tratar de emparchar una situación que habían creado todos estos especuladores y estas empresas suicidas, con la famosa burbuja inmobiliaria, con los bancos que con el famoso producto creaban intereses sobre intereses sobre intereses. Era una suerte de cadena del dólar que no se iba a terminar nunca. Cuando se rompió el primer eslabón, se cayó todo. Entonces ahí la fórmula, ¿cuál fue? Privatizamos la ganancia en las épocas buenas y socializamos la pérdida en las épocas malas. Entonces estos mismos estados que concurrieron con miles de millones de dólares para mantener a estas empresas y estos bancos que habían hecho políticas cuyos gerentes y directorios merecerían ir a la cárcel, esos mismos estados resulta que entraron en déficit económico, porque enorme cantidad de sus dineros fueron aportados a estas empresas. Y claro, después vienen los ajustes, hay que equilibrar la finanza. ¿Dónde se equilibra? No en el impuesto de las ganancias, ni en la política fiscal, ni en los porcentajes de las acciones. Se equilibran los gastos sociales. Menos fondos para salud, menos fondos para educación, menos fondos para promoción popular. Esto fue el resultado de esta política suicida de lo que nosotros llamábamos la financiarización de la economía, donde cada 10 dólares que transitaban en el mundo, 7 lo hacían por el canal de la especulación financiera y solo 3 iban a la inversión productiva. Esto un día tenía que estallar. Estalló, está estallando y vemos las consecuencias. La Unión Europea acorralada, Estados Unidos que no sabe cómo mantenerse, ajustes sobre ajustes que caen sobre los más pobres, pero eso sí, los impuestos no se tocan. Más bien hay que reducir el impuesto. Y esa es también que decía Manuel Zaguirre hoy, que es vergonzoso que algunos sectores financieros de alta rentabilidad están pidiendo que el Estado le ponga más impuestos. Yo creo que tienen hasta vergüenza ya de haber confiscado tanto el dinero de trabajadores y de productores que ahora ellos mismos están diciendo que le pongan más impuestos. Seguramente no por convicciones ni por actitudes altruistas, sino porque se dan cuenta que el hecatombe puede ser tan grande que todo lo que ellos han amontonado corre peligro. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, creando modelos alternativos en las relaciones económicas y también en las relaciones internacionales. Yo quería, hoy lo citó Despuy, el esfuerzo que había hecho la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, uno de cuyos miembros del Consejo de Administración es Pedro Parra Gaona, dirigente de la CNT, del cual Paraguay puede sentirse orgullosa. Hace 3 años
la OIT creó la Comisión Mundial sobre la Dimensión de la Globalización. A mí no me gusta la terminología, pero como acá también prima lo anglosajón, la mundialización le llaman globalización. Pero bueno, nos ponemos de acuerdo que lo que importa son los contenidos y no la palabra. En esta dimensión social de la globalización, que integraban dos jefes, la presidían dos jefes de Estado, el primer ministro de Guyana y la primera ministra de Suecia. Eran 50 personalidades de todas las disciplinas, inclusive de empresarios, sectores sindicales, estadistas, economistas, banqueros. Bueno, acá sacó un trabajo muy bueno. Es decir, que el grupo de Lisboa de Petrel en los 90, la OIT en el 2000, no es que no sepamos dónde hay que ir. Ambas cosas, ambos informes, dicen cuál es la ruta a seguir. Pero en ambos casos se tocan intereses. Hay que terminar con la especulación. Nosotros hace muchos años habíamos tenido una reunión con Michel Candesus. Y ahí hablamos del famoso impuesto, la taxe Tobin. Tobin fue un economista americano, asesor de Carter. Y él en esa idea, estoy hablando de la mitad de la década del 80, había sacado una propuesta de que la movilidad de los capitales financieros tenían que tener una tasa. Porque él decía, una tasa mínima sobre esos miles y miles de millones de dólares que transitan de manera especulativa sirve para dos cosas. Primero, para crear un fondo importante que sirva para financiar proyectos de desarrollo. Y segundo, para controlar estos capitales financieros que tienen un descontrol absoluto. Pues bien, los gobiernos, el Fondo Monetario, le aclaro que yo, siendo secretario de la Confederación Mundial del Trabajo, estuvimos en el Banco Mundial, estuvimos en las Naciones Unidas, bueno, una reunión especial con Candesus, que en ese momento era director gerente del fondo. No hubo caso. Todos decían, no, eso es irreal, no se puede. Los capitales tienen que buscar su libre curso, dice, porque es como el agua, no pueden reconocer diques. Bueno, a eso nos lleva la irracionalidad de la economía. Entonces, hoy, vuelvo a decir, ya no es tanto lo que debemos hacer, porque con lo que escuchamos esta mañana ya tenemos claro qué tenemos que hacer. El problema es cómo lo podemos hacer. Y en este aspecto, yo me quería referir particularmente a estos desafíos. Yo tengo que ser respetuoso con el tiempo. Usted me avisa, doctor Agüero, cuando me falten 3 minutos. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Gutenberg Martínez, nuestro amigo chileno, explicó algunos. Yo le agrego otros. En el campo social y cultural, que es el fundamental, porque a nosotros, como decía un amigo, nos ganan la batalla acá, en lo sociocultural. Es decir, en el convencimiento de que nuestros valores y principios no son solo una utopía, sino que tenemos que luchar todos los días para que se concreten, en que sí se puede haber cambios en la sociedad, y que en una sociedad donde la explotación y la marginalidad parece que se han instalado como cosa permanente y definitiva, tenemos que cambiarla. El mundo, decía Patricio Aylwin, el expresidente de Chile, abriendo la Conferencia Social Mundial sobre el Desarrollo en Copenhague en el 2005, el mundo tiene todos los recursos para posibilitar la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. La economía de mercado se ha demostrado importante para dinamizar el proceso económico, pero es terriblemente incompetente para la distribución de la riqueza. Y eso es cierto, esto es lo que nosotros tenemos que hacer frente. Y hacerlo frente en el campo de lo sociocultural, que es lo que determina las conductas de los dirigentes, de los pueblos. Es decir, tener una conciencia que aspiramos con legitimidad a una sociedad más justa y que esa se puede realizar. En el ámbito entonces de la economía, nosotros tenemos que pasar a hacer frente a este mercado. ¿Cómo podemos hacerlo? Fortaleciendo los procesos democráticos, haciendo que los estados sean más eficientes, buscando también que en el orden internacional creemos instituciones más sólidas. Hoy las Naciones Unidas, comparto totalmente lo que decía Zaguirre, las Naciones Unidas son un elemento clave, hay que revitalizarlas. Las Naciones Unidas es el organismo que congrega a la humanidad, que tiene todas sus agencias especializadas para las especificidades de cada sector.
el cultural, el agrario, el laboral, la medicina, la salud. Entonces, ¿y de qué manera entonces podemos mejorar nuestra propia política, nuestra democracia política? Nosotros vivimos en una democracia que yo llamo restringida, que hay que defender la democracia. Yo estoy contentísimo, orgulloso de poder hablar hoy, cuando hemos venido en la época de la dictadura y veamos ese triste edificio, no por la bella arquitectura colonial, sino por lo pobre que era el Parlamento en la época de la dictadura militar. Y hoy nos vemos hablando en este Parlamento. Entonces tenemos que defender esta democracia. Y las heridas y las deficiencias de la democracia, como decía José Manuel Estrada, se curan con más democracia. La democracia, cuando tiene heridas y deficiencias, hay que curarla aumentando la calidad democrática. Entonces, de una democracia restringida tenemos que ir a una democracia participativa, una democracia que mejore la participación de los ciudadanos, una democracia, como dice el profesor Rex, una democracia real, que prime sobre la economía, que la política prime sobre la economía. Y eso es sin querer arrinconar el dinamismo de la economía de mercado, pero dentro de los cánones de un Estado que tiene fuerza para obligar a todos, a unos y a otros, a cumplir con las leyes fundamentales. Y finalmente termino diciendo que tenemos que armonizar 5 cosas que yo considero fundamentales: el Estado, la política, la sociedad civil y la economía. Y además de estas 4 cosas, asegurarnos, como dice la Constitución italiana, que bien recordaba Manuel, que nuestras democracias estén basadas en el trabajo, que el trabajo sea el derecho fundamental, que ningún hombre esté privado del trabajo, porque con el trabajo se realiza cada uno de nosotros por sí mismo, pero con el trabajo nos asociamos a otros en la creación colectiva. Creo entonces que esta responsabilidad personal y esta responsabilidad social nos tienen que ayudar, ya no solo para tener la idea, y yo rescato la utopía, porque a veces decíamos, no, nuestros valores no se van a poder realizar en una sociedad que ya está tan consolidada, donde el poder económico ya está tan cristalizado. Bueno, esa misma sociedad hoy se resquebraja por todos los costados. Es el momento entonces de decir, ayudemos a crear una alternativa. Los pueblos no se suicidan. Si estos modelos fracasan, hay modelos sustitutivos. Lo que sí tenemos que tener, que además de la capacidad de la elaboración, tengamos también la capacidad de construir la fuerza necesaria para poder cambiar la relación que aquellos que no quieren cambiar. Me gustó mucho lo que dijo Gutenberg hoy sobre los conservadores, de aquellos que quieren conservar un Estado injusto, tengan enfrente una fuerza mayor para poder hacer justicia. Entonces, tanto la sociedad civil, los intelectuales, los académicos, la gente, los artistas, los profesionales, como los sectores populares, los sindicalistas, los campesinos, los cooperativistas, tenemos que hacer cada vez más fuerte una unión, sabiendo que hay especificidades e intereses que son distintos, pero que tenemos que concentrarlos en la defensa fundamental de los derechos humanos, que es el objetivo que yo creo que está logrado en este Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Custer, por esta excelente ponencia. Quisiera destacar la presencia del doctor Luis Enrique Marius, quien es veterano, dirigente sindical social cristiano, actual director general de CELADIC, Centro Latinoamericano de Desarrollo, Integración y Corporación, con sede en Caracas, Venezuela. También él es un invitado nuestro para el panel del día de mañana. Un aplauso, por favor, por su... Doble felicitación para el doctor Luis Custer, porque en realidad está bastante desmejorado, pero gracias a Dios, ¿cierto? Ahora está con nosotros y participando de esta fiesta que en realidad es este panel. Quisiera que el doctor Cairo López Sánchez, de nacionalidad nicaragüense, catedrático, consultor independiente y conferencista internacional, se va a ocupar de un tema muy importante. Él es doctor también en Derecho y exdiputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua entre 1990 y 1997,
y expresidente de ese poder del Estado. Él se va a ocupar de los derechos humanos en el contexto de la integración latinoamericana. Doctor, por favor. Muy buenas tardes. Para entrar directamente al tema, mis saludos en primer lugar al doctor Rex, quien es un referente de los derechos humanos en Latinoamérica y a nivel mundial. Distinguidos miembros de la mesa de honor, amigos todos. Apenas estamos ingresando en la segunda década de este nuevo milenio y recién acabamos de doblar ese cabo histórico milenario y apenas comenzaban a disiparse los temores cataclísmicos y apocalípticos anunciados por profetas y profecías, cuando de repente, de manera súbita e inesperada, el mundo se ve envuelto en medio de una crisis económica y financiera de proporciones planetarias, con consecuencias sociales, políticas y culturales devastadoras. Y el ser humano, conmovido y estremecido, se plantea interrogantes buscando respuestas, tratando de encontrar nuevos nortes, nuevas estrellas polares que le guíen con rumbo cierto en este mar de incertidumbres que parecieran hacer zozobrar la barca de la humanidad y lanzar nuestra nave tierra hacia la destrucción, con la amenaza del cambio climático y la posible extinción de esta humanidad. Entonces, nuevamente, humildes y contritos, experimentamos la nostalgia y vigencia de la moral, de la ética, de los derechos humanos como una carta de navegación segura, como una bitácora ya recorrida en momentos similares que nos pueda guiar con rumbo cierto, interpretando los signos y las señales de los tiempos. Somos la resultante de nuestros antepasados, de sus ideas y costumbres, de sus creencias y mitos,